En la antigua Grecia se dio a conocer la historia de Falaris, quien fue un rey tirano, y junto con él un hombre llamado Perilo, que era excelente trabajando con el bronce y los metales. El pasatiempo favorito del rey Falaris era estar en constante búsqueda de nuevas formas crueles de torturar y matar a sus enemigos. Y el pasatiempo favorito de Perilo fue una perfecta solución. Perilo, conociendo al rey, trató de ganarse un poco de su atención creando algo para él. Fue entonces cuando tuvo la idea de crear un objeto de tortura que al mismo tiempo fuera llamativo a la multitud y entretenido para el rey. Después de pensar durante días, incluso meses, Perilo tuvo una idea: crear un gran toro de bronce, un toro dentro del cual cabía por completo un hombre. Y en el afán de sorprender aún más al rey, Perilo perfeccionó su propio invento, haciendo unos pequeños ajustes para hacerlo aún más llamativo. Se trataba de un enorme toro hueco, con una compuerta en el lateral, por donde se introduciría a la víctima, para posteriormente encender fuego debajo del toro, haciendo que poco a poco el metal se calentara tan de forma incontrolable hasta un rojo vivo, asando por completo a cualquier ser que estuviera en su interior y sufriendo de una forma totalmente indescriptible. Esos pequeños ajustes que hizo Perilo fue dejar abierta la boca y fosas nasales del toro, permitiendo así que salieran por ella bajo presión los vapores, humos y olores de la carne asada en su interior, con el detalle de que el cuello del toro tenía un sistema que modularía los gritos de agonía de las víctimas en su interior. Gritos que saldrían de su boca imitando el sonido del bramido de un enorme y genuino toro. Al parecer, una vez que Perilo terminó con su creación, se mostró entusiasmado de que el rey lo observara. Fue entonces cuando en la presentación de este nuevo artefacto, y después de haber dado una explicación de cómo funcionaba, el ingenuo de Perilo, ansioso de demostrar esa efectividad de su invento al rey, se metió dentro del toro y comenzó a gritar para dar una demostración de que esos gritos provenientes del interior ciertamente salían al exterior con un sonido parecido al bramido de un toro real. Pero claro, Falaris, actuando solo como él sabía hacerlo y de forma muy sutil, pensó que esos gritos de demostración que estaba haciendo Perilo estaban muy lejos de la realidad, siendo muy falsos y poco creíbles, ya que él sabía perfectamente cómo sonaban estos en realidad. Así que Falaris rápido tomó una decisión y ordenó a sus súbditos que cerraran deprisa esa pequeña compuerta y que enseguida prendieran fuego debajo del toro, con Perilo aún en su interior. Falaris, con esto, comprobó con complacencia y en las propias carnes de su creador que tenía razón, pues el sonido de aquellos gritos de agonía por parte de Perilo asándose en el interior del toro se expresaron al exterior y se comprobó que ciertamente sonaban en realidad al sonido provocado por el bramido de un toro real. Pero con esto solo comenzó la historia de esa nueva forma de tortura, el ahora conocido toro de Falaris. Y ya a partir de aquí, se cuenta que los romanos tenían fama de haber usado este dispositivo de tortura para matar
a algunos cristianos. Tomando como ejemplo, se cuenta que una víctima fue San Eustaquio, quien fue asado en este toro de bronce junto con su esposa e hijos por el emperador Adriano. Y, entre muchos más, también se encuentra el mismo rey Falaris, quien también acabó siendo torturado dentro de su propio instrumento de tortura tras una guerrilla popular en el año 554 después de Cristo. Y bueno, amigos, hasta aquí la historia del día de hoy. Y me quedo con eso, la enseñanza que nos dejó Perilo y el claro ejemplo sobre cómo nuestras ideas pueden ser usadas en nuestra contra. Chao.